Corría el año 1965. En la madrugada del viernes 30 de julio de 1965, un estruendo se escuchó en los cielos de la ciudad de Puerto Montt. Y a esa hora, en esta localidad donde me encuentro ahora, Peyuco, había un velatorio de un integrante de una conocida familia de la ciudad, y ellos se percataron del ruido y vieron, ¿no es cierto?, las luces en las ventanas de la casa. Salieron, y cuál fue su sorpresa cuando vieron a la altura donde están estos edificios un resplandor, unas luces anaranjadas, violetas, y lo que según algunos de ellos era una figura de la forma de un platillo que se acercaba a pocos metros de altura y se posaba sobre una quebrada de la zona de balneario de Peyuco, cercano a lo que después fue el hogar, o lo que era en ese momento el hogar de menores de Peyuco. Se asustó mucho la gente, que hoy día llamamos Omni, a poco rato se va. Los vehículos que transitaban por la zona tuvieron problemas técnicos. Al otro día, al amanecer, se percataron de que en la zona habían dejado una huella, pasto quemado, árboles arrancados de cuajo. Carabineros fue testigo, el diario Yanquihue tomaron fotografías, y a la semana llegó una comisión científica de Estados Unidos que le pidieron al fotógrafo del diario Yanquihue que le entregaran para estudiarlo los rollos de la fotografía que habían tomado. Bueno, pues los estadounidenses se fueron de Puerto Montt y ese rollo, esas fotografías desaparecieron. Lo único que queda hoy por hoy es una sola fotografía que muestra a niños del hogar de menores jugando en la zona donde se posó este platillo volador, o ovni como se le llama hoy día. Bueno, pues la historia de los platillos voladores aparecen, por lo menos en nuestra época moderna. Ese nombre aparece en 1947, cuando se produjo un avistamiento de un piloto civil en los cielos de Estados Unidos de una bandada de lo que un periodista llamó platillos volantes o platillos voladores, y que hoy día, ¿no es cierto?, se conoce como el fenómeno OVNI. ¿Por qué todo esto? Porque ese mismo año 1947 otro periodista llamó al conflicto que ya se veía en el mundo de la Unión Soviética y Estados Unidos como la Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? Era un enfrentamiento ideológico, era un enfrentamiento científico también, era una carrera espacial, era todo un enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias que habían surgido de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos. Esta Guerra Fría, ¿por qué se le llamó así? Porque no hubo finalmente un enfrentamiento directo bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque la crisis de los misiles de 1962 en Cuba estuvo a un tris a punto de provocar el estallido de lo que algunos consideraban la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ¿y por qué no fue caliente? Porque, bueno, precisamente por eso, porque no hubo un enfrentamiento directo, ¿ya? Y esta Guerra Fría tuvo expresión en todo el mundo, incluso llegó acá a Chile, pero al principio comienza en Europa, y la primera crisis de la Guerra Fría va a ser la crisis de Berlín. La ciudad estaba dentro de una Alemania dividida entre los cuatro países vencedores: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, y dentro del territorio que correspondía a la Unión Soviética estaba la ciudad de Berlín, la cual se había dividido a su vez en cuatro partes, al igual como lo dije anteriormente, entre esos cuatro países. Y en el año 1947, el gobernante de la Unión Soviética, Stalin, bloquea el paso
a las otras partes de los países occidentales, de los 3 países, y con esto es lo que en realidad lo que quiere es quedarse con todo Berlín. Imagínense la ciudad de Berlín, una enclave dentro de la Alemania que correspondía a la Unión Soviética. El bloqueo no surte efectos para Stalin, en el sentido de que se levanta un puente aéreo que va a durar hasta el año 1948, por el cual los ingleses, estadounidenses, proveen a los ciudadanos que viven en el lado occidental de Berlín, pero trajo consecuencias, y esas consecuencias fueron en lo inmediato la creación de 2 Alemanias, la Alemania occidental y la Alemania oriental, la Alemania capitalista, la Alemania comunista. Esas 2 Alemanias que generalmente le tocaban enfrentarse a Chile, o Chile le tocaba enfrentarse con ella en los mundiales de fútbol. Otra consecuencia fue la creación del Pacto de Varsovia y de la OTAN primero en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955. Organizaciones militares de varios países que tenían como objetivo defenderse en caso del ataque del otro bloque. El Pacto de Varsovia, al igual que la Unión Soviética hoy día, no existe, pero la OTAN todavía existe. Otra consecuencia fue el levantamiento del muro de Berlín el año 1961, que dividió físicamente la Alemania oriental, la Alemania comunista, de la Alemania occidental capitalista. Este muro de Berlín era la presencia física, la huella visible de la diferencia ideológica que había en ese momento en el mundo. Y también la caída del muro de Berlín en 1989 marca el principio del fin de la Guerra Fría. Esta es la primera parte de la Guerra Fría, lo que corresponde al episodio europeo y lo que yo llamo Peyuco y la Guerra Fría.